Entrenamiento asertivo en contraposición a desensibilización sistemática. Aspecto en común. Ambos métodos tienen un aspecto en común. Proporcionan al paciente una manera de reducir la ansiedad desadaptativa. Diferencias. El entrenamiento asertivo no representa un conjunto de procedimientos universalmente aceptados, a diferencia de la desensibilización sistemática. Para la escala progresiva de desensibilización, se elabora un criterio de nivel subjetivo de ansiedad del cliente. En el método asertivo de ensayo de conducta, los ítems se disponen según la complejidad de la actitud conductual requerida. Desensibilización sistemática o entrenamiento asertivo. ¿Cuándo usarlas? Cuando la ansiedad se presenta en situaciones que no requieren de ninguna conducta social, por ejemplo, la ansiedad que sienten algunas personas cuando se les va a inyectar. En este caso, la desensibilización es lo más adecuado. Si el nivel de ansiedad es muy alto, que impide la participación del paciente en la conducta meta, es recomendable usar la desensibilización. El entrenamiento asertivo tiene la ventaja de atender a la ansiedad y a las diferencias de conducta al mismo tiempo. Cuando un individuo presenta deficiencias en habilidades sociales, tales como dificultad para expresar o defender sus ideas, o cuando la ansiedad es de naturaleza anticipatoria y genera miedo, se puede usar el procedimiento asertivo de ensayo conductual. Investigaciones representativas en asertividad para tratamiento individual. La primera investigación donde se compara entrenamiento asertivo con otros métodos lo realizó Lazarus en 1966. Comparó el ensayo conductual con una condición de reflexión, interpretación y con el suministro de orientación. Todos los pacientes recibieron no más de 4 sesiones de 30 minutos. El ensayo conductual incluía modelamiento por parte del paciente e inducción a relajación cuando se manifestaba la ansiedad. Lazarus reportó los siguientes resultados. 92% de los pacientes de ensayo conductual mostraron mejoría comparada con el 44% para el grupo que recibía orientación y el 32% para el grupo de reflexión e interpretación. McFall y Marston realizaron un estudio en el cual dieron tratamiento de 4 horas a hombres y mujeres. A un grupo se le dio la oportunidad de practicar la respuesta asertiva a diversas situaciones, con una respuesta asertiva apropiadamente modelada en algunos de los ensayos, permitiendo a los sujetos de este grupo que escucharan y evaluaran sus propias respuestas. El segundo grupo recibió el mismo tratamiento, pero no se retroalimentó a los sujetos en sus propias respuestas. El tercer grupo recibió estímulos para el aislamiento de determinadas situaciones de no asertividad. Actuaron de manera más asertiva, sirviendo para el control de un grupo sin tratamiento. Los principales hallazgos fueron que los sujetos sometidos al ensayo conductual mostraron mayor asertividad y menos ansiedad que los sujetos de los grupos control. Entre las críticas realizadas a este estudio tenemos el tiempo total de tratamiento, 4 horas, el cual influyó en las debilidades de los efectos, lo que pudo reflejar el hecho de que la respuesta asertiva fue modelada solamente en parte de los ensayos. Investigaciones representativas en asertividad para tratamiento en grupo. Lennon, Gilner, Spector y Skinner compararon la efectividad del entrenamiento asertivo en grupos con la terapia de Insight. Cada grupo se reunía todos los días durante horas, hora y media, 5 días a la semana, por un periodo de 6 semanas. El entrenamiento asertivo consistió en un juego de roles con asesoramiento del terapeuta. Se usaron 2 instrumentos de medición: el inventario multifacético Minnesota de personalidad y la lista de comprobación interpersonal de Leary. Los resultados del inventario multifacético Minnesota de personalidad mostraron
un decremento mayor en patologías para el grupo de asertividad que para los de ensayo. Hedges y Weingold compararon la efectividad del ensayo conductual en un grupo con un enfoque de aprendizaje social administrado en un ambiente grupal. El ensayo conductual consistió en un juego de roles con retroalimentación correctiva, asesoramiento y modelamiento, mientras que el enfoque de aprendizaje social acentuó la resolución de problemas dentro del contexto de honestidad y responsabilidad. El tratamiento tuvo una duración de 6 semanas. Se utilizó como medida el reporte de los sujetos sobre la frecuencia de respuestas de accesión verbal producidas en vivo. Entre los resultados se destaca la mejoría de ambos grupos experimentales comparados con el grupo control. Ring, Kayson y Husinski en 1971 exploraron el grupo de procedimientos de asertividad en un grupo de adultos masculinos que estaban siendo tratados en un hospital mental por presentar conducta agresiva antisocial. El segundo grupo control, el cual recibió 6 horas de tratamiento, consistió en reflexión y otorgamiento de consejos como apoyo a la expresión de ira. Los resultados mostraron que el grupo de aserción aumentó significativamente la aserción comparado con el grupo control. Investigaciones recientes. Salazar, Roldán, Garrido y colaboradores en el año 2014 realizaron una investigación que consistió en analizar la relación entre la asertividad y problemas emocionales tales como depresión, ansiedad social y el desgaste profesional en médicos, enfermeras y conductores de cuidados críticos y urgencias. Fueron evaluados 315 profesionales con el inventario de aserción, el inventario de depresión e inventario de ansiedad de Beck y el inventario Burnout de Maslow. Se encontró que el 17% carecían de asertividad, el 16.6% tenía ansiedad social, el 12.9% tenían depresión y el 11.7% tenía ansiedad. El 52% sufría de despersonalización, el 46.7% falta de realización personal en el trabajo y el 24.4% agotamiento emocional. La asertividad se relacionó de forma significativa con la ansiedad social, el agotamiento y la falta de realización personal, y el análisis de regresión indicó que la falta de asertividad es un factor de riesgo para estos 3 factores, lo que apoya incluir al entrenamiento asertivo como parte de la formación en los profesionales de la salud. González y Ramírez en el 2017 investigaron sobre el acoso escolar y habilidades sociales en alumnos de educación básica, describiendo la relación de habilidades sociales con el rol de participación en acoso escolar. Aplicaron el instrumento competencia en habilidades sociales y bullying a 557 estudiantes de ambos sexos y estudiantes de educación primaria y secundaria. Entre sus conclusiones señalan que el alumno que no participa en episodios de agresión tiene más habilidades sociales que los que sí se involucran. Los grupos de mayor riesgo de ser victimizados son los alumnos de primaria. Por lo tanto, el déficit en habilidades sociales se asocia con la participación del acoso escolar. Wagner, Pereira y Oliveira en el 2014 evaluaron la eficacia de un programa de entrenamiento en habilidades sociales en la dimensión de ansiedad social. Participaron 32 estudiantes universitarios con ansiedad social, a los cuales se les aplicó el cuestionario de ansiedad social para adultos y la escala de ansiedad social de Liebowitz. El programa se desarrolló en 10 sesiones, abordó temas como manejo de ansiedad, la asertividad, técnicas de relajación, relaciones interpersonales, hablar en público y expresiones de sentimiento. Se concluyó
que el programa es eficaz para disminuir la ansiedad social de los universitarios. El entrenamiento en asertividad consiste en el entrenamiento de las habilidades sociales, enfocándose en la asertividad como un tipo específico de competencia interpersonal. La duración de este entrenamiento dependerá básicamente del progreso de cada persona, ya que para algunos es suficiente unas pocas semanas de práctica de las técnicas, mientras que para otros requiere de más tiempo el poder conseguir paso a paso un cambio significativo. El entrenamiento de asertividad es efectivo para el descondicionamiento de hábitos de respuesta de ansiedad inadaptativos que aparecen como respuesta ante la gente con la que el paciente interactúa. Funciona para niños, adultos y adultos mayores. Es aplicado tanto en instituciones como de forma privada dentro del ámbito clínico. Puede realizarse individualmente o en grupos. Los objetivos del entrenamiento en asertividad pueden variar de acuerdo a si consisten en su oposición asertiva o aceptación asertiva. En cuanto a la oposición asertiva, el objetivo es producir cambio en la conducta de otros, al impedir el reforzamiento de conductas de aprovechamiento, demanda o ejercicio de control poco razonable de parte de estos. En cuanto a la aceptación asertiva, el objetivo es reforzar la conducta de las otras personas al darles cumplidos o elogios cálidos y sinceros. El entrenamiento de asertividad consiste en una serie de instrucciones que van realizándose en 6 pasos. El primer paso consiste en identificar los estilos de expresión básicos posibles en toda conducta interpersonal. Estos estilos pueden ser el estilo pasivo, asertivo o agresivo. El pasivo consta de la indefensión de intereses, pensamientos o deseos. Su ventaja es la inclusión con las otras personas. La desventaja es que estas otras personas pueden aprovecharse. Estilo asertivo. Defiende intereses propios y considera pensamientos y sentimientos de los demás. La ventaja es que ambas personas se encuentran en una condición de ganar y ganar. La desventaja es que la persona no asume equivocaciones ni culpas. En cuanto al estilo agresivo, la desconsideración de los sentimientos del otro, peleando, acusando y amenazando. Su ventaja es el dominio sobre otras personas y su desventaja es que estas otras personas pueden realizar cierto rechazo ante ellos. El segundo paso consiste en identificar aquellas situaciones en las que se desea aumentar su efectividad. Para ello, se hace uso de ciertos cuestionarios que sirven para conocer las circunstancias en las que la persona se comporta de manera no asertiva y le genera incomodidad. El tercer paso consiste en realizar el entrenamiento asertivo, describiendo las escenas problema. Se comienza practicando las situaciones que resultan de menor a mayor grado de incomodidad para la persona. Los elementos que se van a utilizar para la descripción vienen siendo el quién, cuándo, qué, cómo, el temor y el objetivo. Un ejemplo de cómo describir una escena problema viene siendo la siguiente. La descripción adecuada es mi amiga Melissa, quien, cuando nos encontramos después del trabajo para tomar una copa juntas, cuando generalmente no para de hablar de sus problemas en el matrimonio, viene siendo el qué. Todo lo que hago yo es estar sentada a su lado e intentar interesarme por el tema, el cómo. Si la interrumpo, temo que piense que no me preocupo por lo que me dice, el temor. Me gustaría poder cambiar el tema de la conversación y hablar a veces de mis cosas, el objetivo. Una descripción inadecuada de esta situación viene siendo, tengo grandes problemas en persuadir a algunos de mis amigos de que, para variar, me escuchen ellos a mí. No paran de hablar y nunca puedo meter baza. Me gustaría poder participar más en la conversación. Me siento como si me atropellaran. El cuarto paso consiste en que una vez recolectados los elementos de las escenas a tratar, se procede a escribir un guión a seguir para conseguir el cambio de la conducta al afrontar la situación problema de forma asertiva. Los elementos de este guión vienen siendo expresar detalladamente sus derechos, qué es lo que desea, necesita y cuáles son sus sentimientos respecto a la situación. Señalar momento y lugar adecuados para discutir el problema con la persona involucrada. Caracterizar la situación problema de la forma más detallada posible. Adaptar la definición de sus sentimientos en primera persona. Limitar mediante una o dos frases claras cuál es su objetivo, siendo concreto y firme. Acentuar la posibilidad de obtener lo que desea y si cuenta con la cooperación de la otra persona para que se den circunstancias necesarias para ello. El quinto paso consiste en desarrollar un lenguaje corporal adecuado,
que se basa en las siguientes reglas. Mantener contacto ocular con su interlocutor. Hablar de forma clara, audible y firme. No hablar en tono de lamentación ni en forma apologista. Para dar mayor énfasis a sus palabras, usar los gestos y expresiones del rostro. Mantener una posición erguida del cuerpo. Y por último, el sexto paso consiste en evitar la manipulación desde ciertas estrategias, defendiéndose a través de una serie de técnicas, las cuales vienen siendo la técnica del disco roto, repetir su punto de vista con tranquilidad. La técnica del acuerdo asertivo, responder a la crítica admitiendo que ha cometido un error, pero separándolo del hecho de ser una buena o mala persona. La técnica de la pregunta asertiva, incitar a la crítica para obtener información que podrá ser usada en su argumentación. La técnica para procesar el cambio, desplazar el foco de la discusión hacia el análisis de lo que ocurre entre su interlocutor y usted. En cuanto a las siguientes técnicas, están la de claudicación simulada, mostrarse de acuerdo con el argumento de la otra persona sin cambiar de postura. La técnica de ignorar la razón por la que su interlocutor parece estar enfadado y aplazar la discusión hasta que éste se haya calmado. La técnica del quebrantamiento del proceso, responder a la crítica que intenta provocarle con una sola palabra o con frases lacónicas. Técnica de la ironía asertiva, responder positivamente a la crítica hostil. Técnica del aplazamiento asertivo, aplazar la respuesta a la afirmación que intenta desafiarla hasta que se sienta tranquilo y capaz de responder a ella apropiadamente. En cuanto a las estrategias posibles que puede realizar el interlocutor, se encuentran el reírse, el culparle, atacarle, retrasar la respuesta, autocompadecerse, distraer con sus sentimientos o magnitud del problema, amenazarle, negar los argumentos para hacerle creer que usted se equivoca. Ante ello se pueden realizar ciertas técnicas asertivas, que vienen siendo las anteriormente mencionadas. Medidas de autoinforme en asertividad. Dentro del entrenamiento en asertividad se utiliza generalmente la observación conductual y el registro de la misma. Sin embargo, existen también medidas de autoinforme en asertividad, que si bien nunca llegan a reemplazar las observaciones conductuales y no constituyen una fuente tan fiable como esa, sí brindan información sobre la percepción que tiene el sujeto de sus propias habilidades asertivas y de la identificación que hace él mismo de las situaciones que le resultan más problemáticas. Por lo tanto, constituyen una herramienta de importancia que permiten complementar la información que se obtiene a través de la observación y planificar el tratamiento de manera tal que se aborden los problemas que resultan más resaltantes. Entre las medidas de autoinforme conductual se encuentran cuestionario de aserción. El cuestionario de aserción fue desarrollado por Gambrill y Ritchie en el año 1975. Este cuestionario está constituido por 40 ítems. Cada ítem presenta una situación breve. A los lados, el sujeto se encontrará con las casillas, grado de ansiedad y probabilidad de respuesta, las cuales deberá valorar con una escala del 1 al 5. Un puntaje de 1 en el grado de ansiedad indica que el sujeto se encuentra totalmente tranquilo ante esa situación, mientras que un puntaje de 1 en la probabilidad de respuesta indica que el sujeto está altamente dispuesto a responder ante la situación de manera asertiva. La puntuación en esta escala puede ir de 40 a 200, identificándose 40 como una persona que se encuentra tranquila ante las distintas situaciones y que tiene una alta probabilidad a responder de manera asertiva, y el 200 a una persona que se encuentra con niveles de ansiedad bastante elevados y cuya probabilidad de respuesta es casi nula, es decir, posee un déficit en las habilidades asertivas. Este cuestionario constituye una ayuda importante al momento de seleccionar el tratamiento, puesto que si la persona se encuentra más afectada en lo que respecta al grado de ansiedad, indica que el tratamiento debe ir orientado a la disminución de la misma para responder ante las situaciones que se le presentan.
mientras que si por el contrario se encuentra afectada es la probabilidad de respuesta, se indica la necesidad de la persona de recibir un entrenamiento en habilidades básicas de asertividad. Asimismo, este cuestionario permite adquirir información sobre las diferencias entre la comodidad o tranquilidad que asegura sentir el sujeto y la conducta que dice manifestar en situaciones en las cuales se requieren las respuestas asertivas. Es importante resaltar que este cuestionario incluye tanto ítems dirigidos a la evaluación de la oposición asertiva como ítems dirigidos a la aceptación asertiva, lo que hace de él un cuestionario bastante completo para la evaluación de la asertividad. Cuestionario de asertividad de Bowers. El cuestionario de asertividad de Bowers es uno de los más empleados en el inicio de los tratamientos de entrenamiento en asertividad. En el mismo se identifican las situaciones en las cuales se requiere el entrenamiento. Se presentan una serie de preguntas al sujeto que permiten evaluar cuándo surgen los problemas de asertividad, con quiénes surgen los problemas y qué tipo de situaciones rodean a dichos problemas. Asimismo, el cuestionario discrimina la presencia u ausencia de afección de la situación a la persona, es decir, si realmente se siente afectado por la misma o no, y el nivel de incomodidad que manifiesta ante ella, siendo el 1 muy cómodo y el 5 extremadamente incómodo. Una vez que se ha aplicado este cuestionario y se ha realizado su análisis, es posible dirigir el entrenamiento específicamente hacia aquellas situaciones en las que el individuo menciona que presenta las mayores dificultades. Escala de asertividad de Ratus. Esta escala fue creada por Ratus en 1973. Esta se trata de un cuestionario de autoinforme compuesto por 30 elementos que miden la oposición asertiva. Como no incluye situaciones que requieran aceptación asertiva, no es aplicable al entrenamiento de esta habilidad. Al momento de responder el cuestionario, el sujeto indica en qué medida cada uno de los enunciados que se le presenta describe su propia conducta. Para ello se emplea un código que varía entre +3, que significa muy característico de mí, a -3, que significa no me caracteriza en absoluto. Aunque la escala de asertividad de Ratus presenta varias características positivas como lo son el control de la aquiescencia y el índice de fiabilidad, algunos investigadores sugieren que el contenido de sus elementos refleja más bien agresividad social y que por tanto no es tan útil para evaluar la asertividad como otras escalas. Escala universitaria de autoexpresión. Esta escala fue desarrollada por Galassi, DeLeo y Bastien en el año 1974. Se trata de un cuestionario de autoinforme para la asertividad compuesto por 50 elementos. Esta escala cubre con sus ítems la oposición asertiva, la aceptación asertiva y un nuevo concepto incluidos por los autores bajo el nombre de autonegación. Este se describe como las conductas caracterizadas por disculparse indiscriminadamente, ansiedad excesiva, preocupación exagerada por los sentimientos de los demás, entre otros. Los elementos de esta escala están formulados en forma de preguntas, tales como: ¿le resulta difícil hacer elogio a los demás? ¿Pone usted un cuidado exquisito en no herir los sentimientos de los demás? El sujeto valora con un número cada una de las preguntas. Estos números van del 0, que significa siempre, al 4, que significa nunca. Los valores asignados a cada elemento se suman para luego obtener una puntuación general de asertividad. Esta escala incluye algunos elementos para controlar la aquiescencia. Este cuestionario ha sido sometido a múltiples pruebas de confiabilidad, llegando a obtener una confiabilidad solo moderada y no alta como los cuestionarios anteriormente descritos. Sin embargo, esto puede deberse a que en la población a la cual va dirigida, que es a estudiantes universitarios, las autopercepciones generales del sujeto pueden no ser muy consistentes con su conducta real, evaluada a través de medidas externas que resultan más objetivas.
Estilo pasivo. Hola, ¿cómo estás? Mira, ya te traje el informe que me habías pedido tal cual como me lo dijiste que lo hiciera. Pero, ¿esto es todo? ¿Está ya todo? Sí, por supuesto, está todo lo que tú me dijiste que hiciera. Tal cual como me dijiste. Está bien, ¿no? Ok, Bueno, cualquier cosa me avisas. ok, Chao. chao. ¡Qué fastidio! Esto no está como yo le dije, aquí faltan un montón de cosas, ahora voy a tener que hacer todo ese trabajo yo sola, ¿vale? ¡Qué fastidio! Estilo agresivo. Hola, ¿cómo estás? Mira, ya te traje el informe. Mira, aquí está todo. Tal Ya cual va, como tú me lo pediste. ya va, ya va. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es eso? No entiendo, de verdad que no te entiendo qué estás diciendo tú ahí, ¿vale? Esto no es ni la mitad ni siquiera de lo que yo te mandé a buscar. ¿Qué te pasa si está tal cual como tú me dijiste que lo hiciera? Siempre lo tienes que hacer todo mal, ¿vale? Todo el tiempo estás haciendo las cosas mal. No importa cuántas veces te lo expliques, siempre lo haces mal. Ah, y tú eres la única. Si esas son las instrucciones tuyas, entonces también están mal hechas. No, yo te di las instrucciones bien, pero tú eres una floja, no te gusta leer, prefieres hacerlo todo fácil y siempre me estás entregando las cosas mal, ¿vale? Qué fastidio. Todo el tiempo tengo que hacerlo todo porque no ¿Qué te sirve. pasa? No sabes hacer nada de los trabajos ¿Qué te en grupo, pasa? ¿vale? Si yo Chao. lo que hice fue seguir tus instrucciones. Estilo asertivo. Hola, ¿cómo estás? Mira, ya te traje el informe. Tal cual como tú me habías dicho que lo hiciera con las instrucciones que me mandaste. Ok, mira, Joy, aquí estoy notando algunas cositas, o sea, esto está bien, pero veo que faltó un poquito desarrollar este tema de acá. Y sí me preocupa como un poquito porque ya la entrega está cerca, pero bueno, todavía creo que tenemos tiempo de corregirlo. Me gustaría que por favor me ayudaras un poco con esa parte, corrigiendo eso, porque he estado como muy ocupada y no voy a poder completar esta parte que falta, entonces me gustaría que me apoyaras con eso, ¿puedes? Sí, tranquila, no hay problema. Yo tengo el día de hoy libre y puedo encargarme del resto de lo que falta. Le hago las correcciones y te las mando en la noche, ¿te parece? Dale, gracias. Está bien. Nos vemos. Chao. Chao.